Los seres humanos no están plenamente cómodos en el lugar del vasallo e ignoran que solo pueden ser vasallos. Hay algo de la ley discursiva, de la vastedad de lo simbólico que funda, integra, desborda y hasta incuba el deseo, que no se entiende, que no se consiente, aunque se la obedezca. En todo humano yace un rebelde que anhela la tiranía o que simplemente puede desear a través de las grietas o posibilidades que le obsequian las casillas de la cultura. Lacan, en su seminario 2, en la clase 11 presentada el 16 de febrero de 1955, titulada La censura no es la resistencia, afirma, abro comillas, el hombre está siempre en posición de no comprender nunca por completo la ley, porque ningún hombre puede dominar en su conjunto la ley del discurso, cierro comillas. ¿Cuál es la diferencia entre el discurso oficial y los cambios deliberados que se producen en el lugar del vasallo? Estructuralmente, ninguna. Todo el que habla ocupa un deseo de afianzamiento y, se ha repetido, quien ocupa el lugar de amo con mayúscula no es más que otro vasallo. El vasallo desobediente también quiere mandar, transgrede añadiendo, acomodando, acomodando, proponiendo otra perspectiva. Solo en el lugar del vasallo, en el del morador de la moral del lenguaje, puede surgir la postura del político antagonista, del niño extramoral, creador en términos nietzscheanos, del amante poeta que derriba fugazmente en su ebriedad erótica todo marco útil del mundo. Vídete Chalabasis 2017 y 2022. Es decir, eh, eh, Mi primavera bella y Bios eróticos. Bueno, del constante escéptico o del místico, repito la idea. Solo en el lugar del vasallo, en el del morador de la moral del lenguaje, puede surgir la postura del político antagonista, del niño extramoral creador en términos nietzscheanos, del amante poeta que derriba fugazmente en su ebriedad erótica todo marco útil del mundo. Videte Chalabasis, del constante escéptico o del místico. Es así que el mundo cambia, porque se lo interpreta, porque se coopera con él, porque se dialoga, porque se lo cuestiona o porque deliberadamente se lo destruye. En este lugar del vasallo también hay una relación con la verdad, el poder y el deseo del otro con mayúscula. En últimas, se vive para interpretar, padecer y confrontarse con la verdad que nos es estructural. Se vive como respuesta al lugar del amo con mayúscula y su deseo, como reacción al tú fundador y estragador. Todos somos una respuesta a ese tú que nos avasalla, aliena y precisamente por ello nos humaniza y dignifica en el malestar. Uno hace algo con lo que hicieron con uno. El poder, entendido como choque de intereses y fuerzas, quizás podría pensarse como la consecuencia emergida cuando un ser humano se apersona de su deseo y por la pregunta por su existencia, cuando pugna contra y con su interpretación de lo que se imagine que sea el amo con mayúscula y ante las circunstancias institucionales de su cultura y su contexto. Max Stirner, a su modo, lo refiere así, haciendo aparecer la cuestión del deseo propio, del deseo de sí, cotejado ante el deseo del otro con mayúscula y amo, comillas. No puedo, es cierto, negar que mi padre me ha engendrado, pero una vez que lo hizo, poco me importan las intenciones que tenía al proceder de esta operación y cualquiera fuera el fin con que me dio la vida. Yo hago de ella lo que me parezca, cierro comillas. Puede vivirse para obedecer ciegamente las verdades, que es la opción de la vida inauténtica y que tiene la
utilidad de vivir la vida en las cómodas respuestas de los juegos acostumbrados, para cooperar con ellas y ampliarlas, para dialogarlas y proyectar en conjunto, para amar furiosamente y derrumbarlo todo por un momento, pasar de la utilidad de las metáforas al placer voluptuoso, para evidenciar que todo mundo es un simulacro y vivir en el más allá de las metáforas, caso del místico, religioso o impío. Abro comillas. El sentido que puede ser comprendido es lenguaje, aclara Grondin, pero no por eso el lenguaje agota toda la experiencia del sentido, cierro comillas. El lugar del vasallo lo es de presunción de la verdad sostenida en el otro con mayúscula, del intento del entendimiento, interpretación, de obediencia y reflexión. Es un lugar de la incumbencia de la verdad de sí que se desprende del modo de habitar la verdad del otro con mayúscula. En suma, es el lugar do cada quien debe elegir qué posición habitar ante la verdad del lugar del otro con mayúscula que lo fundó y de la definición que se haya hecho de esa posición, porque, en últimas, el amo con mayúscula o el otro son una postura que cada quien debe sentir hostil, benéfica, dulce, peligrosa, etc. Somos súbditos soñando ser el amo con mayúscula. Gracias a la falla estructural del lugar del amo con mayúscula o de su intención presumpta, es que podemos cambiar y proyectarnos como otra cosa, aunque el costo sea la angustia de tener que elegir qué posición asumir ante la verdad. Vivir es un asunto político, porque estamos alienados en el mundo del otro con mayúscula, porque somos fundados en una heteronomía estructural, por cuanto nos asumimos ante el congénere en la cotidianidad. También se trata de un asunto ético y estético, porque dependiendo del modo en el que elijamos vivir en el mundo, de cómo nos situemos ante el lugar del otro con mayúscula y ante los otros, padeceremos las consecuencias estéticas de nuestro malestar. Como fuere, la insatisfacción y el malestar nos están garantizados, no importa lo que prometan los sabios y los iluminados. Insisto, como fuere, la insatisfacción y el malestar nos están garantizados, no importa lo que prometan los sabios y los iluminados. El lugar del vasallo instala el malestar y simultáneamente permite emerger al deseo ligado a la esperanza de la felicidad. Al no hallarla, en el seguimiento de los deseos del discurso del amo con mayúscula, de turno, suele advenir la idea de que la felicidad debe yacer en otro modo de vivir, lo que obligaría a cuestionar, perfeccionar o franquear y derribar el discurso fundador. No obstante, la felicidad y la esperanza, como nos enseñó Prometeo, son vanidades y cegueras. La felicidad no llega levantando prohibiciones ni morando otros discursos. La felicidad es un semblante petulante de los que se muestran como sabios o iluminados. Somos como Prometeos encadenados por pugnas de poder. En últimas, tenemos unas sensaciones de verdad y estamos subyugados a ellas. Estamos encadenados al lenguaje y a su sensación verídica y congruente. Toda verdad, toda convicción nos encarcela. Esto es muy nietzscheano, la verdad es una cárcel. La vida es prisión. El lenguaje, celda. El lenguaje, celda con ventana que nos obliga a soñar con alguna libertad. ¿Quién será nuestra libertadora? La verdad de sí, el señorío sobre sí y el cuidado de sí. Estoy con los poetas, los literatos y el niño nietzscheano. Hay que jugar para crear y crearse. Y sobre todo, hay que reír de la seriedad de las verdades ajenas. En mi caso, allende los proselitismos, dedíqueme a la arte, porque sí. Dedíqueme a la arte, porque sí. Techni miazoi. Toda una vida dedicada a la arte.
empeñeme en alcanzar alguna risa genuina y jovial, aunque mal ferida, ante aquesta broma estructural. El maestro Federico Medina, influido por la noción de literatura que da Roland Barthes en la lección inaugural, plantea que, abro comillas, la literatura asume una función liberadora total y exorciza la comunicación que funda su propia razón en la satisfacción de las necesidades de significado definido o de contenido. Su poder destructivo se funda en la desobediencia, en la transgresión semiológica o en el juego libre y el uso combinatorio e informal de los códigos, las normas y las reglas de sentido de la comunicación convencional ordenada según un sistema de valores o una axiología, en la infracción o una axiología, en la infracción de los estereotipos, en la desacralización de los aparatos míticos y las jergas, en sus dinámicas violaciones de toda norma. La literatura deroga la sintaxis convencional para desencadenar por fuera de sus vínculos asociativos universos de significados sugestivos e inéditos, para crear un espacio en el cual los signos adquieren su sentido en virtud de sus juegos combinatorios, un valor comunicativo inusual y permanentemente móvil. Esta facultad combinatoria heterodoxa permite no solo el conocimiento del lenguaje y las instituciones que lo promueven, sino también la transformación de las estructuras sígnicas que le dan a la comunicación el carácter de verdad y su eficacia, que reproducen socialmente la necesidad de significación y sus posibilidades de satisfacción. Es una actividad que rompe en la acción comunicativa la referencia automática a los códigos, el reflejo condicionado, la unilateralidad y la verticalidad de la comunicación y la pasividad con la individualización en un universo verbal de las reglas relacionales y los códigos, con la reestructuración del hecho comunicativo y con su violencia semiológica. Cierro comillas. Aquí la literatura no está fuera del poder, pues es consciente de que tiene un poder al difundirse, al instituirse. Más bien se manifiesta como una manera de ejercerlo cínicamente a la manera de Diógenes, quien hace enojar a Alejandro. Si bien Medina se refiere a la literatura, podemos extender su planteamiento a las artes en general, que pretenden, añadiendo, transgrediendo, sugiriendo nuevos mundos y nominaciones, lograr que el destinatario se replantee su propia posición ante la verdad del mundo y se preocupe por la verdad de sí, que siempre tendrá consecuencias en el mundo político. Las artes son, en términos nietzscheanos, voluntad de poder, voluntad de afianzamiento y creación, respuesta extramoral. Las artes son voluntad de autoría de sí, repito, las artes son voluntad de autoría de sí, como búsqueda de deseo. ¿En qué consistiría buscar la autoría a sabiendas de que uno no es más que un súbdito, un engendro del lenguaje y una fortuna de la historia? En concienciarse de los límites del lenguaje para comenzar a jugar con él y en él. Jugar implica crearse, resistirse y asumir los repudios y vejaciones. La autoría supone asumir el conato de ser poeta de sí, asumir la voluntad de afirmación y de volverse un texto móvil y novedoso cada vez, habitar metáforas vivas cada vez y examinar padeciendo sus consecuencias verídicas. Pero la literatura, el acto de escribir, fueron muy ulteriores en la historia humana. Las resistencias al poder que plantea el arte se han dado mayoritariamente en la cotidianidad, de maneras poéticas, orales y factuales. Las artes que planteo son modos éticos, es decir, se verifican como artes de vivir, como voluntades de afianzarse
y de hacerse auténtico, que en greco el vocablo authentes remite al acto de mandar, de ahí viene auténtico. Entonces, voluntades de afianzarse y de hacerse auténtico para sí mismo y ante sí mismo. Hacerse consciente de las naderías teatrales del lenguaje que permitirían un cambio de posición, que replantearía la simple entrega a las voluntades utilitarias de la cultura para pensar, en el breve tiempo que queda de vida, qué hacer con la propia vida aparte de satisfacer a los otros. Esto es bien importante. La autoría responde siempre al otro con mayúscula y asume su respuesta como consecuencia política. Casi siempre el repudio y la incomprensión. La autoría responde siempre al otro con mayúscula y asume su respuesta como consecuencia política. Casi siempre el repudio y la incomprensión. Desear la autoría implica no querer ser entendido por otros, inclusive no desear para sí ser siempre las mismas casillas. Los más pragmáticos, los conocedores de las patrañas políticas e históricas, señalarán que mis argumentos son cándidos, pues los verdaderos cambios en la historia no acontecen solo por pugnas interpretativas. Es cierto, las circunstancias históricas cambian porque alguien particular se siente legitimado para llegar al poder. Max Stirner afirma que, comillas, cuando una época está sumergida en un error, y error para él es todo discurso, siempre se benefician algunos de ese error, mientras que otros lo sufren, cierro comillas. Los amos cambian, y en consecuencia las interpretaciones del mundo se alteran, no solo porque alguien se oponga hermenéuticamente, porque haya cuestionado los sentidos, sino porque, convencido de sí, o habiendo tomado las oportunidades históricas, quiere el señorío político para no ser quien sufre las verdades del régimen, sino para ser quien se beneficia de ser él mismo quien propaga las verdades de un régimen. Es decir, los amos con mayúscula y las significaciones mutan por utilidad y conveniencia, por coyunturas políticas. Se quiere ser aquel que se beneficia convenciendo a los demás que su servicio, su esclavitud al régimen los beneficia a ellos. Nietzsche afirmaría que las cosas cambian porque en todos yace la voluntad de poder, de afianzamiento, de poderío, y eso no necesariamente responde a una actitud hermenéutica. Freud lo llamaba estructural, decía que el neurótico quiere el lugar del padre, y eso es un asunto erótico antes que hermenéutico del texto del mundo. A veces se quiere el poder porque así somos, y luego, si se consigue, se empiezan a dar las justificaciones, esperando que convenzan. No obstante, los amos se garantizan el acceso y uso de las armas. Allí termina toda hermenéutica de los súbditos, con el uso de las armas del amo. A veces, incluso, las cosas cambian por sed de vindicta. ¿No quería Aníbal acabar con Roma, someterla por haber asesinado a su padre Amílcar? La reivindicación se convirtió en su causa. El motivo del cambio social también puede ser el odio y el deseo de apoderarse de la voluntad de los demás. Muchas grandes causas no suponen más que retaliaciones y resentimientos sociales, muchas de las contemporáneas y de las de siempre.